De amarillo. Amarillo casi No te pollito. conoce. Que no te conocieran. Casi pollito. No, lamentando hoy, ¿verdad? El terremoto de Colombia. Sí. ¿Verdad? Y que ya aumenta a más de 100 muertos. Sí. Hablamos de 111. Y como ustedes sabrán, esto seguirá aumentando según se va levantando los escombros de los edificios caídos. En algunos lugares van más de 20 edificios que colapsaron. Correcto. Que colapsaron y debemos prepararnos, no sé, aunque no me gusta el terror que meten algunos entendidos, ¿verdad? En el asunto, ¿verdad? En estos movimientos telúricos que están sucediéndose en todo el mundo y en especial en América Latina, ¿verdad? Se habla de un posible terremoto en República Dominicana y esto, bueno, como te digo, la tierra tiembla de manera normal. Como dicen algunos especialistas, algunos científicos, dicen, miren, la Tierra está viva, ¿verdad? Y se mueve constante, y se mueve Si aquí hay un constantemente. terremoto de esa magnitud, ¿qué usted cree? ¿Cómo es la vuelta aquí? Bueno, Pregunto. bueno, no se puede, uno no puede predecir. No, Uno no puede predecir, por lo menos hacer un estudio profundo de cómo son las construcciones, cuáles son los métodos usados para construir. Pero si le dieron un chin de volumen al Jesse, se cayó. No, porque Aumentaron el volumen. ¡Bla! Pero Bueno, ya por los sin ningún, pero sin broma, o sea, ya las hablando sin broma, si responsabilidades. no tuvimos la capacidad de un control tan sencillo como que estaba dando síntomas permanentes, no solo el YC, Claro. medio país, Hubo un pero en descuido, particular güey. todas estas obras en el Distrito Nacional. Y no hubo la capacidad de reaccionar ante un lugar donde iban las glorias de este país y se estaba cayendo el techo y habían gritos de anuncios. Si no teníamos esa capacidad, si no, el país no fue capaz de decirle a Antonio Espaillá, pare esa vaina, no entra más nadie. No, se lo Bueno, dijeron. estaba- Él no quiso, estaba pero se lo cantando. dijeron. Bueno, pero no- Ay, no- pero otra cosa, pero no- atención, Adrián Tropical del Malecón. Está Ay. a punto de caerse ese restaurante. Ay. Ya hay varias denuncias que se han acercado periodistas y han tomado imágenes de la parte inferior de la estructura. Eso cae, salta un pez y se cae. Bueno, Entonces, cuando- atención con esto. Cuando tú vas para Entonces, Adrián, del Malecón. No va a aparecer Adrián Tropical. Le dan chaleco antiguo. Le Bueno, dan chaleco para flotar. mi tocayo, Le dan un salvavidas. mi tocayo Marino, No, que Marino, es santo. Marino, ¿verdad? Por cierto, que yo no sé qué pasó, que comida tan mala la de... Yo no sé qué le pasó a esos restaurantes. Cambiaron. Qué mala la comida. Marino. Bueno, Bueno, yo hace mucho que no como. No vaya, no vaya, no vaya. Hale la propaganda, hace pero mucho- hale la propaganda entera. Terrible, Hace sí, mucho carísimo, que no come. terrible. Hale la propaganda. Mire, Si mire. desea ir al restaurante. No, Mire. que de hecho, vamos a hablar de eso mañana y vamos a tocar el tema del KFC. departamento- Atención, Kentucky Fried Chicken. Vamos ahora con ustedes. Sin soltar al bravo. No, jamás. En obras públicas. Y en el ayuntamiento hay departamentos donde hay gente cobrando hasta con guardaespaldas, secretarios ¿Cómo? y vaina y chulería que son Cuidado. supervisores del Departamento de Supervisión de Edificaciones Públicas. Cuidado. O ¿Verdad? sea, que de hecho, Entonces, ese supervisor, nadie de lo ha hecho, mencionado. ese supervisor le cayó el techo encima. En el Espérate. Nadie lo ha mencionado, por ejemplo, en el caso Yese. Exacto. Porque aquí hay un contubernio, la conchupancia. La conchupancia. La conchupancia. Que nadie quiere afrontar nada. Sí, verdad. Y oye, cobran su cuarto y todas sus cosas. Y no ha salido, y ningún abogadito de estos que andan cogiendo cuartos de todo el mundo Oye. ha hablado de que, espérate, y el Departamento de Supervisión de Obra o de establecimientos públicos del Estado que están cobrando ahí, puede ser cancelado todo. No, Marino, y Alexis, ¿qué pasó con la cantidad de muertos que hubo cuando se cayó las paredes del túnel? Del desnivel que está en la 27, que cayeron 3 gotas y ¡bla! Eso se cayó. Sí, y sí. al mes volvió y se cayó otra vez. ¿Qué pasó con esas familias? Ahí no salió, no. Yo no he tenido conocimiento, pero lo bueno, que sí, Entonces, si aquí lo hay un- taparon si a sí aquí- mismo. Pero si aquí le dieron volumen a la Rubí Pérez pobre, le dieron más volumen y se cayó el techo. Ok, Sí. cayeron 3 gotas y ese desnivel también, porque me explicaron que eso no es túnel. Ese desnivel se fue abajo. Entonces, ¿qué pasaría si hay un terremoto como el que pasó en Colombia y el que pasó en Venezuela?
Bueno, aquí nadie es responsable. Por ejemplo, Además del mar, el efecto del mar que lo tenemos al lado. otra de las cosas que tenemos de debilidades también es que a una compañía de ingenieros le dan para que haga 2 o 3 edificios, 2 o 3 escuelas. Si la escuela se cae, no van a hacer una acusación o de responsabilidad a la empresa que construyó el edificio. ¿Por qué? Porque se incrimina a sí mismo el ministro de la Pública, el departamento, porque cogieron por debajo un 20%. Entiendo. ¿Cómo? Y al coger un 20% se está incriminando. Yo te pagué esto, no puedo decir nada. O sea, ese vicio de construcción que hubo ahí, hubo también con tu barrio, en complicidad. Tú sabes que en el nuevo código. Porque quiero hacer que la gente haga memoria con esto. Y se lo quiero preguntar a ustedes. Y sobre todo a don Marino. La construcción que se hizo en el malecón de 2 edificios gigantescos que nunca se terminaron, que están ahí como en ruinas. En la Que, Gómez. que en el malecón, el propio Sí. malecón. Don Gómez, sí. Ajá, que están Con Máximo con- Gómez. Que son, sí. que son 2. Esquina Máximo que se Gómez. ven como los esqueletos. Sí. Exactamente. Me dicen que sale más costoso. Primero, fue un mito que alguien se suicidó ahí. Me dijeron que eso era mentira. Ahora, que hubo se estaba hundiendo el suelo, había un problema con el Sí. suelo y no podían construir. Y que salió más costoso demolerlo que continuarlo o arreglarlo. Bueno, pero ¿y el peligro que representa? Exacto. Y el peligro que representa a todo el malecón, toda esa franja tiene debilidades, problemas de suelo. Y todo el mundo lo sabe. Fíjate, hay un edificio que está ahí cerca del Malecón Center, ¿verdad? Que también, fíjate que como ellos incluso lo han estado vendiendo después de, y sin embargo no pueden. Yo no sé por qué no estudian primero el suelo. Es que no entendí. Antes de construir, yo no lo entiendo. Exacto. Por eso- Sí, En la no sé. franja del malecón, esa franja del malecón. Además, aquí hay debilidades en la construcción. Hasta la José Contreras. Nadie dice nada. Hasta la ¿Verdad? fíjate que ese Cierto. muro que crea ahí, por ejemplo, el parque Mirador. Mirador. ¿Verdad? Eso se supone que alguna vez fue parte del mar. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay unas cuevas. Por ejemplo, Plaza Lama, De la 27. de la 27, Ajá. de la 27 con Churchill. Sí. Por ejemplo, tú sabes Con el dinero. Jiménez Moya. Ellos compraron ese terreno para construir ahí. Tú sabes el dinero expresado por el mismo don Mario, estando vivo. Tú sabes el dinero que se gastó ahí para crear la plataforma y hacer la construcción. Y no se pudo hacer una construcción de más de 3 niveles, que es lo que hay ahí. No aguantaba más. No aguantaba más. Fíjate que ahí, por ejemplo, hay un banco famoso que está. Sí. ¿Y cuántos niveles hizo? Ellos pudieron hacer una torre y verdad, superar la del Banco verdad. Popular. Exacto. ¿Y por qué no lo hicieron? Ajá, el VHD. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tiene fallas. Todo eso tiene fallas. Incluso hay algunos sitios donde el mar respira. De hecho, también hay una. Fíjense que usted está hablando Sí. de Plaza Lama de la 27 con Churchill y El que- Jiménez Moya. no, Está choca el muro. enfrente está el VHD. Exacto. Y fíjense que enfrente está Plaza Central. Y Exacto. también hay una construcción que la dejaron hasta. No pudieron Que continuar. no pudieron continuar. Dejaron eso así. Pero incluso el solar que está al lado, que dicen que no, el que de Don Pepino quiere que le construyan al lado. No, es que tiene fallas. Sí, pero fíjate. Que voy- son cuevas. Entiendo. Pero fíjate, en este caso en particular, vamos a ver una cosa. Podría ser en el mar, podría ser en lodo, en fango, en donde sea. El estudio de suelo siempre se lo van a exigir, siempre se va a hacer. Y el estudio de suelo lo que le va a medir es la capacidad portante. ¿Qué Exacto. es eso? La capacidad del suelo Claro. de Las portar condiciones. cargas. Y Ujú. después le va a decir los estratos. ¿Qué es eso? Porque lo que usted ve de, digamos, voy a inventar unos valores, de 0 metros a 3 metros es un tipo de suelo que tiene una capacidad de portar carga Sí. de, digamos, 200 kilos por centímetro cuadrado. Después, de 10 metros a 50 metros, otra cosa y así. Eso es lo que le va a medir. Hasta decirle, aquí es que está la roca y ahí es donde usted se puede poner. Después, con el edificio que usted quiere construir, hace todos sus cálculos con todas las cargas, le aplica los factores de seguridad, en virtud de la normativa que rija el país por el máximo nivel de sismo y de huracán, de presión de viento que usted tenga. Entonces usted va a diseñar cuáles son la fundación que va a poner y qué es lo que va a hacer. Hay muchos tipos, pero por ejemplo el pilote pretensado, hincado. ¿Qué es eso? Que usted viene y agarra, lo manda a hacer, ya tiene la varilla, tiene todo pretensado allá adentro, lo trae, lo empieza a dar golpe, que eso se meta allá abajo y vaya hasta la roca. Y cuando usted
hizo ese diseño, que es lo que estamos discutiendo, lo supervisó, le dio seguimiento a eso con un buen nivel de ingeniería, usted puede montar ahí los niveles que usted quiera y eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque el Burj Khalifa está construido, un segundito, está construido digamos, arando en el mar. O sea, está hecho en el desierto y funciona. Entonces, ¿qué es lo que está bajo crítica o qué es lo que está bajo la lupa? Y que les digo algo, mira, tanto del tema del metro de los alcaldes. Pero no te vayas tan lejos. Lo que te quiero decir, Alexis, es que el problema de ahí es más complicado, más complejo. Y es que no es una cuestión de un terreno falso o arcilloso. No, porque la arcilla ya es otra cosa. Incluso en la arcilla se puede construir más que ahí. Porque por la arcilla tú metes, por ejemplo, un cono de concreto armado, clavado como se hace ahora, como la técnica de ingeniería ahora, que hay, que es que lo clavan hasta que llegue a tierra firme. Sí, pilotes hincados. ¿Verdad? Cuando llega allá abajo, que atraviesa la tierra falsa, movediza, ya ahí encuentran una fuerza para poner el edificio sobre esos pivotes. ¿Verdad? Sin embargo, ahí no. Lo que pasa es que ahí hay piedra calcárea. Sí. Óyeme, y debajo lo que hay es una furnia. O sea, no hay sostenimiento permanente y rellenar eso es imposible totalmente. ¿Verdad? Porque, sí, porque en muchos lugares eso no tiene fin. Sí, porque mira lo que pasa. Hay otra situación. Bueno, ya esos son temas de ingeniería, digamos que no nos vamos a poner a explicarle a la gente, pero lo que estamos es, lo que debemos saber es, por ejemplo, hay pilotes en el tren de los Alcarrizos, en el metro de los Alcarrizos, que tienen 35, 40 metros, para que tengan una idea. Sí. Tanto que criticaron y tanto que digamos, dijeron, brincaron, saltaron y se le hicieron unas pruebas reciente, bueno, ya hace un tiempo, a varios, selectivamente, para mostrarlo y los resultados son una cosa que son una maravilla, son 10 veces lo que se necesita. Esa profundidad eso es la que se aplica para hacer los puentes, ¿verdad? Los puentes que tienen columnas dentro de los ríos, ¿verdad? Que se clavan hasta que se encuentra tierra firme, tierra fuerte, y entonces ahí es que a partir de ahí entonces se sube la columna para sostener el puente, porque si tú lo haces en la arena se va a hundir, ¿verdad? Entonces es lo mismo que se hace con la tierra arcillosa, que se podría hacer. Hay algunos ingenieros que no lo hacen y por eso dejan un edificio con muchas debilidades, que si hay un temblor, pues se va a ir. Ahora voy a hacer la pregunta. Si pasa un terremoto en República Dominicana, como el de Colombia, el de Venezuela, ¿quiénes se salvan? Bueno, muy poco, o sea, muy poco. Bueno, o sea, esa parte no lo voy a predecir. Podemos esperar, a mi entender, podemos esperar una tragedia y no tiene que ser de 7.2, 7.4 o 7.5. Yo creo que ya de 6.8, 6.9 para arriba, el desastre que podemos esperar. Aquí hemos resistido movimientos telúricos de 5, de casi 6, Hemos resistido. Y no ha habido tanto. Sí, pero no era el Distrito desastre Nacional, el Santo Domingo que tenemos hoy. No estaban esas torres de 200 y pico de metros. Bueno, no estaba esa gran cantidad, esa sobreabundancia de torres. Ha habido muchas torres de eso y no ha sufrido mucho daño. Los ingenieros nuestros han hecho su trabajo, salvo lo que yo más me confío son los del gobierno, ¿verdad? Precisamente por abajo y las debilidades que te hacen una escuela de arena para economizarse el dinero y nadie lo supervisa porque tú viste que había un departamento de supervisión de obras del Estado y fue un antro de corrupción. Bueno, yo te voy a hablar de mi edificio en particular, de mi apartamento. O sea, pasa un camión muy pesado allá abajo. Yo tengo varios niveles del penthouse y pasa y óyeme, 2, 3 veces que vibró, se empieza a fracturar toda la cerámica. Levanten toda la cerámica, vamos a cambiarla. Al levantar toda esa cerámica, tú te consigues que el concreto, te consigues material orgánico, pedacitos de madera, muchas cuestiones de madera en el concreto. O sea, yo respecto a los bajantes de agua, a los desagües, a las paredes agrietadas,
o sea, la calidad, por lo menos de mi edificio, bueno, los 3 apartamentos los 3 es la misma vaina, eso no sirve. Yo O sea, lo voy a yo decir. no confío. Yo tampoco confío. Si aquí las mafias más grandes son las constructoras que venden edificios que no existen, pues hacer un edificio que no cumpla los requerimientos necesarios, porque nadie supervisa nada, pues cualquier empresa va a hacer lo que tenga que hacer. No van a vivir ellos ahí. Tú me vas a pagar mi edificio igualito. Métete ahí y reza para que aquí no haya ningún temblor. Eso es lo que aquí También en los últimos meses, no sé, yo he visto mucho mayor requerimiento, por ejemplo, en las obras privadas. Bueno, no sé si es por dejadez. Recordando o por que la obra investigación. privada, la mayoría viene del narcotráfico. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Porque una cosa es, por ejemplo, la buena construcción, la responsabilidad en la construcción de una compañía, ¿verdad? Que sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y que ya tiene la experiencia por lo que ha pasado en otros lugares donde ha temblado la tierra, el por qué, incluso el otro día estaban explicando de las varillas, de cómo se ponían las varillas, de que si usted une una varilla y la deja y no la amarra, entonces no se cuando se tira el cemento, la mezcla no se hace una fortaleza de un todo, sino que crea una debilidad que se quiebra en un temblor. Claro. Que todas esas cosas son ya experiencia para ingenieros para corregir, la verdad. No, que don Marino, pues vamos a poner un ejemplo. Usted vive en una zona donde hay muchos edificios. Claro, así es. Póngale que Dios no quiere aquí pase algo. Su Bueno. edificio aguantó, pero el de al lado le cayó encima el de usted. Sí, así es. Así es. No, y uno, No podemos meter la mano y por aquí, nada. aquí hay muchos edificios canillas de Búcaro. Exactamente. ¿Tú sabes cuáles son los canillas de Búcaro? ¿Cuál es? O que la columnita, tú ves ese edificio grandote arriba y abajo tiene 4 columnitas, que chiquita, Ya. que tú mismo lo empujas y él se va para un lado. Bueno, después de esta información, vámonos a una pequeña pausa porque ya llegó el neuropsiquiatra. Regálame doctor un- Sócrates Castillo. Bueno, dale. Sí, regálame un segundo. Mira, voy a tocar el tema rápidamente de lo que está ocurriendo con el Consejo del Poder Judicial, que es un tema bien delicado. Estuve revisando todo el fin de semana normativa asociada, constitucional, y al revisar el artículo 140 y 144, porque lo que ocurrió es que están criticando desde muchos sectores que el Consejo del Poder Judicial se subió los salarios y eso no es cierto, señores. O sea, ese Consejo del Poder Le Judicial... dieron para atrás. Ese no, señor. Ni le dieron ni le van a dar. Y no tienen que darle. No pueden sucumbir a ese chantaje, porque la magistrada que está detrás de eso, pegando gritos y haciendo alarido, para mí, usted lo que va es a aspirar a la Suprema y está haciendo un pseudologro o pseudolaudo para irlo a vender allá a la Suprema Corte de Justicia delante del Consejo Nacional de la Magistratura. Allí el artículo 140 y el 144 claramente indican instituciones y organismos. Eso significa el Poder Judicial, los poderes no son instituciones, no son organismos. Eso no es norma aplicable. Y después, la de 2008, la legislación de 2008 no supera la de 2013. Pirámide kelseniano. Esto es puramente, digamos, jurídico. Entonces, aquí no hay un problema de legalidad, aquí no hay un problema de situaciones constitucionales que se deba estar amenazando a las consejeras. Es una falta de respeto lo que ocurrió. Igual el presidente del CART, que se ha manifestado pidiendo que echen eso para atrás. Y entonces, porque el magistrado fulano de tal, claro, pero él es de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cuál es la alabanza con ese magistrado? Por supuesto, porque él es el que tiene un salario superior y unos ingresos superiores a los del presidente. Por supuesto que su voto es disidente. Y qué bueno, porque eso es el ejercicio de la democracia. A esas consejeras se les ha sacado de su lugar natural de trabajo. Se les ha sacado, esas mujeres han tenido que trabajar fines de semana, noche, andan movilizándose por el país entero, buscando todo lo que está ocurriendo. En tiempo récord se produjo el paro. Y después del paro, esas mujeres consiguieron que se regularizara un poco la situación salarial. Allí se estaban gritando con el tema de salarios, con el tema de los juzgados de paz, de todo. Y entonces esas 3 mujeres, Catherine, que es la representante de los jueces de paz, Keila, que es la representante de los jueces de primera instancia, y Karen, que es la representante de la Corte de Apelación,
esas mujeres tienen que abandonar marido, hijo, hogar, para dedicarse a sus pares, fueron electas por la mayoría. Entonces eso es una crítica que no se corresponde. Ahí no hubo, no lo vendan así, un incremento salarial, no. Allí hubo una adecuación de una función que ellas tenían, que era jurisdiccional, de aplicación del derecho, de juzgar cosas sencillas, irse a su casa y ya, ahora tener que estar sometidas, dando la vida por ustedes, por el propio Poder Judicial, para que sea una jueza de la Corte de Apelación que venga a hacer esas críticas irresponsables, porque para mí son irresponsables. Porque primero debió decir, bueno, vamos al 140 de la Constitución, institución, organismo. Entonces, no somos un poder, somos una institución, organismo. Después, una ley de 2008, otra de 2011. Pero no voy a agarrar la del 2013, pirámide kelseniana. Voy a venir yo a explicarle eso a usted, honorable magistrada. Siéntese y revíselo responsablemente y no esté diciendo lo que no tiene que decir. O haga un análisis, siéntese y debátalo con un grupo, no esté haciendo chisme en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo lo puedo hacer, a mí me luce. ¿Por qué? Porque yo no voy a aspirar a la Suprema porque no puedo. A usted no le luce, porque usted mañana se presenta ahí, en la Suprema, frente al Consejo Nacional de la Magistratura. Usted lo que debió decir, y su criterio es contrario a esto, usted lo que debió decir con ese reglamento 1-25, ustedes no pueden estar revisando los escalafones porque esa vaina no les corresponde a ustedes. Usted lo que debió decir con esa 011-2025, esa acta inconstitucional, ilegal, yo no le escuché pronunciarse, porque usted, su criterio es, yo voy a dar una sentencia que deja sin efecto a un juez de paz, juez de primera instancia, y después ese juez de paz o primera instancia que tiene 20 o 30 años en el Poder Judicial va a estar allá arriba siendo jefe mío. Ese es su criterio. Entonces es irresponsabilidad suya y amenazando que va a ir al contencioso administrativo, al superior administrativo. Vaya, y los demás no se... Usted no es con abogados que está peleando. Mientras tanto, vamos a dejar este caso hasta allí. Yo voy a hacer contacto con Evelina García. Debe estar en una reunión ocupada porque siempre me toma la llamada y la veo constantemente. Es una persona muy querida de mi parte, desde que comencé en la televisión, recuerdo. Para que también nos explique cómo fue y cómo se dio esto, porque Evelina tiene muchos años dedicándose a este mundo y no ha tenido nunca ningún inconveniente. Pero vamos a hacer una cosa, vámonos rápidamente con los titulares de Miguel Ángel Herrera y caemos con la pausa porque ya está con nosotros el doctor Sócrates Castillo, que vamos a hablar de las consecuencias médicas en el nuevo Código Penal que tanto les asusta a los doctores. Vámonos con Miguel Ángel, pausa y con el doctor Sócrates en breve.